18:56 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Con una aprobación muy polémica que viene de la Unión Europea, del Comité de la Unión Europea, que aprobó lo que es un pacto sobre migración y ha sido bautizado, se le llama el Plan Soros, le llaman los detractores, obviamente, porque esto va a resultar efectivamente en lo que es una ola masiva de migrantes. Es la Comisión LIBE del Parlamento Europeo que aprobó el nuevo pacto sobre migración a principios de la semana pasada. El plan para la migración masiva se le llama justamente el Plan Soros y algunos también le dicen la muerte de Europa. Es otra la palabra, pero por cuestiones de YouTube. El pacto, surgido justamente este pacto, este acuerdo de una propuesta, por eso se lo llama así, el Plan Soros, de George Soros. Se trata de un sistema de asilo integral, porque como sabrán muchas veces durante décadas, yo he leído incluso viejos artículos, informes, y estoy hablando de décadas más allá de los 90, de los años 80 incluso, donde se ya vislumbraba lo que es un plan para el reemplazo de la población europea o el reemplazo de la población, muchas veces lo que se dice la población blanca, a través de la inmigración, sobre todo de países de África, de Asia, y sobre todo esto se ha venido acentuando y se ha venido dando y generando a través de lo que ha sido la globalización, la era de la globalización, y ha traído también esto de a poco, ha ido generando esta problemática migratoria, aunque en aquel momento, en otros tiempos, años 80, 90 y principios de los 2000, estábamos hablando de movimientos migratorios que eran no masivos, no tan masivos. Pero sí tenemos que hablar de esa problemática, de las crisis que se viven en los países, tanto en Asia, Medio Oriente, justamente, o en África, que ha sido lo que ha llevado a la crisis migratoria que hoy existe, sobre todo en los últimos 20 años y acentuada, acelerada y aún mayor en los últimos 10 años. Si lo piensan, de acuerdo a lo que han estado viendo en los últimos tiempos, se van a dar cuenta de que hay una aceleración de esta crisis de movimientos masivos de poblaciones, sobre todo causado por conflictos, crisis económicas, guerras, crisis internas, ya sea guerras civiles internas o guerras promovidas entre distintos países, donde no va a faltar la mano, por supuesto, de lo que ha sido Occidente dentro de estos países principalmente inestables, tanto política como económicamente. Lo que se busca a través de este plan, de este masivo plan ambicioso, ¿no?, de integración, es de una cifra que la van a encontrar bastante sorprendente. 75 millones de inmigrantes serían acogidos en el tejido europeo. Soros, porque de esto se trata, ¿no?, del plan Soros, sostiene que un plan así, que necesita al menos 30.000 millones de euros por año, 30.000 millones de euros por año, imagínense. Bueno, una cifra comparativa, aprobaron 60.000 millones de euros la Unión Europea para entregarle a Ucrania, algo con lo que, bueno, acá aparece implicado también Hungría, sobre todo los gobiernos de Víctor Orbán, el primer ministro últimamente, quien es el que ha denunciado, ha alertado acerca de esta problemática y de este tipo de planes migratorios como el Plan Soros. Incluso se lo ha alertado dentro de Hungría principalmente, y estamos hablando hace varios años ya, estoy hablando antes de 2017, 2016, 2015, cuando incluso había propaganda contra el gobierno donde se declaraba persona non grata a George Soros, donde no se le permitía el ingreso al húngaro dentro justamente de su país natal, en Hungría. Bueno, esa cantidad de 30.000 millones de euros, que es esencial para la
supervivencia y la vitalidad de la Unión Europea, y más allá de todas estas cifras, el plan lo que busca es la inclusión de los refugiados económicos, ampliando la definición tradicional de refugiados para abarcar a quienes huyen no solo de los conflictos, sino de circunstancias económicas que dicen son paralizantes. Así es el término, circunstancias económicas paralizantes. Tenemos casos graves de crisis económica como de hiperinflación, como la que ocurre en el Líbano, por ejemplo, uno de esos países, o lo que tenemos ahora en la Franja de Gaza, en el Medio Oriente. Bueno, las sanciones también financieras, por cierto, existen para aquellos países de la Unión Europea que no cumplan con este plan, con esta aprobación de este plan de acoger inmigrantes. Las sanciones van a ir, están fijadas en 25.000 euros por migrante para estos estados que se nieguen a cumplir con este pacto, con este acuerdo. Y esto es lo que le añade además una capa más compleja a toda esta cuestión, que ya de por sí, como les dije al principio, es polémica y pone de relieve las profundas divisiones que existen dentro de la Unión Europea en lo que es la materia de inmigración. Y es justamente Hungría, un país que se opone fuertemente y que hace mucho, como les decía, muchos años, viene alertando de esta situación. Se pueden ver incluso videos, o se pueden ver, aparte de artículos, de hace varios años, estoy hablando de hace una década, que ya alertaban acerca de esta problemática. Y este comité, bueno, aprobó esta ley que lo que va a realizar, lo que acuerda es la distribución de los inmigrantes a los distintos Estados miembros de la Unión Europea, castigando justamente a quienes se nieguen a aceptarlos. Vamos a ver cómo funciona, obviamente, este plan, que es polémico y que no es para nada aceptable dentro de algunos países. Por eso están teniendo crisis internas algunos gobiernos, como el caso de Alemania, que se están viendo manifestaciones de todo tipo. Por cierto, está en contra del partido Alternativa para Alemania, quien está abogando por un plan contrario a este tipo de planes, de pactos, como el plan Soros, que incluso amenazan, ¿no es cierto?, son partidos políticos euroescépticos que amenazan con salir de la Unión Europea, lo que está generando también una crisis. Incluso también se ve en Francia con Marine Le Pen, que es la líder de la oposición de Agrupación Nacional, que dijo que este pacto conduciría a la muerte de Europa. No es la palabra muerte, sino es otra, añadiendo además que era un trato con el diablo y que representa un plan organizado de surgimiento de Europa y las naciones que la componen. Bueno, esto se ve que no solamente afectan estos movimientos migratorios de lo que es en la frontera sur de Estados Unidos, y como se ha visto en el último tiempo, con cifras récords de inmigrantes, sino que también se está viendo desde hace mucho tiempo ya en Europa, y a través de este plan Soros, o plan para la muerte de Europa, termina dándonos la razón a quienes siempre tildaron de teóricos de la conspiración cuando hablaban y de teorías de extrema, de ultraderecha. Bueno, cuántas barbaridades que se dijeron hace algunas décadas, y parece ser que al final quienes alertaban sobre esto no estaban locos para nada, sino que concretamente es un plan que se va a llevar adelante y va a traer un conflicto mayor en Europa. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción del video está nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.